el anfitrión. Ahí empecé a grabar la reunión. Así que no se mandan ninguna. Bueno, a ver, chiquitos, el tema es el siguiente. Como venía diciendo, lo que hicimos nosotros hasta ahora en este trabajo práctico fue este tema de ir viendo características en general sobre el Estado. ¿Está? Vimos cómo se organizaba, vimos qué significaba el Estado de Derecho, vimos la idea de los tres poderes, cómo los tres poderes se controlan entre sí. Vimos la Constitución y el rol que tiene la Constitución frente al Estado. Es decir, vimos todas esas características. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora en este siguiente trabajo práctico si seguimos viendo el Estado? Vamos a ver cómo el Estado es condicionado, determinado en función de un modelo económico. ¿Me siguen hasta acá todos? Sí. Bien. ¿Qué quiero decir yo esto condicionado o determinado? Es decir, el Estado se va a armar, se va a organizar de una forma en función de las ideas económicas que hay en ese momento. Por eso ustedes vieron que el primer Estado que les aparece, que es la consigna 1A, es el Estado liberal. Claro. Después va a seguir el Estado de Bienestar y después sigue el Estado neoliberal. ¿Qué? Como primero está el Estado como liberal, después el Estado de Bienestar y así, ¿o tienen toda la misma importancia? No, fueron diferentes momentos a lo largo de la historia. Ah. Es decir, el Estado liberal existió en un momento de la historia y después desapareció. Y surge lo que nosotros conocemos como el Estado neoliberal. El Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar también es algo que existió y que en gran parte del mundo desapareció. Ya muchos estados del mundo ya no son. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de Estado, va a ser el momento de la historia que nosotros estemos hablando. Lo voy a poner ahí, pero no sé si queda. Para continuar, a ver, en este Benja, creo que se sentido, escucha como una vibración de tu micrófono. en realidad yo estoy escuchando como una suerte de eco mío en algún dispositivo de ustedes. Sí, creo que es el Sí, micrófono de se Benja. escucha así. ¿El mío? Sí. ¿Y cómo hago para que salga? Silenciar tu Tenés que micrófono. levantarlo del lugar. Ah, ¿por qué no me dijo? A ver ahí si yo me sigo escuchando. Sí, yo me sigo escuchando. Pero ahí se escucha mejor. Pero hace una Yo creo cosa, que te tendrías silencia tu micrófono, Lugani. silenciar hasta que tengas que hablar, hasta que quieras hablar. ¿Hola? Ahora hablas, mi teléfono. Bueno, ¿Ve? a ver. ¿Y ahí? Sí. Ahí está. Bueno. En consecuencia. No, se sigue escuchando. No, me sigo escuchando. ¿Vos silenciaste? Dejá muteado hasta que quieras hablar, Benja. Pará, ahí lo silencié yo. Bueno. Hay caso. ¡Qué matito! La cuestión es la siguiente, entonces. Dijimos que las ideas económicas van a condicionar, es decir, van a hacer que el Estado se organice de una forma. El Estado liberal. Que el Estado liberal se caracterizó más que nada por estar presente a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Presten atención porque son las mismas ideas que les va a enseñar el profe de Economía. O la profe, no sé quién tienen ustedes. El profe, Otaviano, algo así. Otaviano, tienen ustedes, bien. Otaviano, la parte de lo que es el Estado liberal, o sea, lo que es el liberalismo de Adam Smith y David Ricardo, esto es exactamente lo mismo. ¿Tá? Pero nosotros lo vamos a ver desde el aspecto del Estado. El Estado liberal existió a lo largo de todo el siglo XIX, muy fuerte a lo largo de todo el siglo XIX y principio del siglo XX, puntualmente hasta el año 1930. En 1930 se corta lo que es el Estado liberal. A ver, ¿alguien me puede decir qué pasó en 1930 por el cual se cortó el Estado liberal? Y acá, Lugani, te habilito el micrófono.
Lo va a tener que desmutear él, creo. Ahí está. Ahí está. A ver. No, no. Me fui al carajo. Si solamente se hubiera dado algún trabajo práctico que hablara de eso que pasó en 1930. Lo de la Revolución Cubana, pues. No, Camila. es un. Che, a mí me preguntó, no te metas. Bueno, el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué golpe de Estado, Ahora Camila? yo no juego más ahora, no, yo no juego. No sé, el militar de 1930. Sí, obviamente, porque estamos hablando de 1930, que vos me digas el golpe militar de 1930, me dice que es un golpe militar de 1930, pero no me dice el dónde. En Cuba no. Sigue con Cuba, sigue atorada con Cuba. No, Juanmila, Y bueno, acá. no es Cuba todo. Acá en Argentina. Sí, acá en Argentina hubo un golpe militar en 1930, es correcto. Ahora, que acá en Argentina haya habido un golpe militar en 1930, ¿significó el fin del Estado liberal en la gran mayoría de los países del mundo? No Qué buena creo. pregunta. Qué buena Argentina pregunta. no tiene ¿no? mucha repercusión en el mundo. Tiene, no como para realmente torcer la historia mundial. Eso es clarísimo. Pero no. Evidentemente no estamos hablando del golpe militar de 1930 en la Argentina, por el cual se dio fin al Estado liberal. Estamos hablando de otro hecho que estudiamos en quinto, hicimos un trabajo práctico, ¿ah? Y es más, creo que todos ustedes lo aprobaron. Vos también, Rodríguez. No sé. Señores, la crisis del 30. A ver, no puede ser un trabajo práctico más obvio. Lo llamamos la crisis del 30 porque se dio en... A ver... 1929. ¿Qué? Estados Unidos. Este fue el colapso financiero, pero la crisis, yo les dije, no confundan el colapso financiero con la crisis del 30. Es decir, una cosa llevó a la otra. Pero la crisis del 30, bueno, obviamente, se da a lo largo de la década del 30. Y justamente, decimos, 1930, se acaba lo que conocemos como el Estado liberal, porque justamente se produjo algo que afectó a nivel planetario. ¿Qué? La crisis del 30. Es decir, la crisis económica dio como consecuencia el fin de esta forma de organización política que nosotros conocemos como el Estado liberal. ¿Estamos? Entonces, porque hay una consigna que ustedes tienen un cuadro comparativo, a ver, déjenme ver. Tienen un cuadro comparativo ustedes, que es la consigna número 3, ¿está? En la cual yo puntualmente les pregunto el periodo de existencia de cada una de las formas de Estado. Bueno, obviamente, ustedes me tienen que decir, mira, existió de tal año aproximado hasta tal año. ¿Tá? Y el Estado de Bienestar existió desde tal año hasta tal año, y el Estado neoliberal existió desde tal año hasta tal año. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Entonces, la primera parte. Existe finales, en realidad para ser precisos, el Estado liberal existe en Inglaterra desde finales del siglo XVIII, obviamente todo el siglo XIX y principios del siglo XX hasta 1930, y en el caso de Estados Unidos, como era un país que recién se estaba haciendo, podemos decir, siglo XIX claramente, hasta 1930. ¿Me van siguiendo todos? ¿Queda claro para todos? Acá en Argentina, ¿se dio el Estado liberal? La respuesta es sí, acá en la Argentina también se dio el Estado liberal, que fue la consigna número 5 del trabajo práctico de la crisis del 30 del año pasado. Acá Rodríguez pone cara diciendo, sí, está en lo correcto, y se agarra acá la pera. Muy bien. A ver, sí, por supuesto. Acá también ha existido un Estado liberal, también a lo largo del siglo XIX.
¿De todo el siglo XIX? No, porque como vimos el año pasado también, acá los estados latinoamericanos empiezan a conformarse después de 1850. Entonces podemos decir que acá en la Argentina, puntualmente después de 1850, tenemos estado liberal hasta claramente 1930. De 1930 en adelante se termina el estado liberal. Bien, Y en Lugani, tratá de no dormirte 1945, arriba de la mano. ¿Qué decís? en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza el de bienestar. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, no Por empieza. eso, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza Y el ahí de podríamos bienestar. decir que empiezan ya fuertemente lo que nosotros conocemos como las políticas neoliberales, perdón, estoy De medio bienestar. trabado, con las políticas de bienestar, sí, correcto. Más que nada acá en Argentina coincidió mucho con las políticas de Perón. Claramente el gobierno de Perón fue un gobierno que dio inicio al gobierno de bienestar. ¿Tá? Bueno, volviendo un poquito a la lógica, vamos a centrarnos hoy en el gobierno liberal. A ver, ¿cuáles fueron las características del gobierno liberal? Obviamente siguen todos los preceptos de Adam Smith, David Ricardo. ¿Ustedes ya vieron algo de esto en economía? No. Bien, buenísimo. Adam Smith y David Ricardo fueron dos economistas ingleses que se los considera los padres de la economía liberal, ¿no? De los principios liberales. Y Adam Smith y David Ricardo tenían una postura muy clara de básicamente fomentar el capitalismo y de favorecer el libre intercambio de bienes, servicios por dinero en el mercado. ¿Está? Adam Smith y David Ricardo sostenían que mientras más libertad exista entre las diferentes personas para intercambiar estos bienes, mayor cantidad de intercambio se va a dar. ¿Está? A esto se le llama libre mercado o libertad de mercado. ¿Me siguen? Porque Sí, sí. estoy explicando algo que ustedes evidentemente no lo han escuchado. Bien, esta libertad de mercado entre las diferentes personas tiene como finalidad la idea de favorecer el comercio. ¿Está? Y favorecer el comercio va a traer bienestar económico entre todas las personas. En definitiva, lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente. ¿Para qué va a estar el Estado entonces acá? ¿Qué tiene que hacer el Estado en este esquema de intercambio de bienes? David Ricardo y Adam Smith hablan muy claro sobre en ese sentido. Básicamente, lo que el Estado tiene que hacer es mantenerse lo más neutral posible frente al mercado. Es decir, básicamente la palabra es no intervenir el mercado. ¿Por qué no intervenir el mercado? Porque estos autores señalan que la intervención del mercado lo único que va a generar es frenar el intercambio entre las personas, el libre intercambio entre las personas. ¿Hasta acá me van siguiendo todos? Bueno, porque me quedan 10 minutos y quiero aprovecharlo al máximo. Bien. ¿Cómo puede intervenir el Estado frente al mercado? Muy simple. Poniendo impuestos, regulándolo, poniendo leyes que traban el intercambio. Ejemplo, una regulación es SENASA. ¿Una regulación es qué? Una regulación es SENASA. ¿Senasa? Sí, SENASA. Es una regulación. SENASA no le permite a cualquiera producir, por ejemplo, chacinado, por darte un ejemplo tonto. Vos tenés que conseguir las habilitaciones correspondientes, tenés que cumplir con lógicas o normas de higiene y salud, tenés que cumplir con cierto equipamiento, no podés poner cualquier equipamiento, tenés que tener una limpieza puntual, es decir, tenés que cumplir con una serie de requisitos para ponerte a producir. Esto va en contra de la lógica de la libertad de mercado. Claro, ¿qué pasa? El problema surge cuando una persona le compra chacinado a una persona
lo come y se muere por triquinosis. Ahí es donde empiezan los problemas. Sí. ¿Se entiende? Por eso Pero el eso Estado es tiene que por- regular. Entonces. Segundo, el Estado tiene que garantizar un mínimo de seguridad. Porque ustedes saben que siempre existen amigos de lo ajeno, es decir, más conocido como ladrones. Bueno, el Estado tiene que perseguir a estas personas. Y sí, esto es así. El Estado tiene que asegurarse de poder seguir y castigar a estas personas que violan el derecho a la propiedad privada. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Y segundo, yo había dicho que una forma de intervenir el mercado es a través de impuestos. Claro, la pregunta mía es la siguiente. La existencia de un Estado implica gastos, porque tenés que pagarle al señor policía, porque tenés que pagarle al señor juez, porque tenés que pagarle al señor diputado, al señor senador, al señor presidente, bueno, etcétera. Ustedes entienden el concepto. Y en especial al señor profesor. Que les enseño a ustedes. Porque el señor profesor tiene que cobrar un sueldo para poder vivir, ¿no? Y poder hacer todo lo que hace el señor profesor. Bueno, este dinero, ¿de dónde va a salir? ¿Quién va a poner este dinero? Bueno, justamente este dinero lo pone la gente a través de los impuestos. Y los impuestos van a pagar la luz, a pagar la nafta, a pagar el gas, a pagar el sueldo de las diferentes personas que forman parte del Estado. ¿Está? Es decir, en definitiva, a pagar todos los gastos materiales que tiene el Estado. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. ¿cuánto impuesto es necesario poner? Y lo justo y necesario como para que te pague todo lo que tenga que pagar. Para hacer calles, hospitales, comisarías, colegios, bueno, etcétera. ¿Se entiende? Para armar Sí, la se entiende. estructura material de todo el Estado. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a estados donde regulan todo, intervienen todo. Vicentín. ¿Se acuerdan que recién se los había dicho? Esa es una forma de Sí. intervenir en el mercado. Vicentín, estamos acostumbrados a que nos cobran impuestos para absolutamente todo, a pesar de que ustedes creen que no, este Estado es uno de los mayores cobradores de impuestos o recaudadores de impuestos en el mundo. ¿Pero por qué Tenemos cobran tanto impuesto? porque hay que pagarle el sueldo al ¿Porque se le señor da la profesor. gana? Y pero si vos dijiste que hay que cobrar lo justo y lo necesario. Sí. ¿Por qué cobra impuestos? Cobran impuestos para todo. Son Sí, malandras. pero lo que pasa que, bueno, acá nos salimos de la teoría y nos vamos a la práctica, Camila. Nosotros somos un Estado que justamente tenemos no solamente el sueldo del profesor, no solamente el sueldo de policía, también tenemos planes sociales, tenemos ayudas para acá, ayudas para allá, un Estado que está desbordadísimo de gastos. Y tenemos 3 millones de gastos. Y encima de eso le tenemos que sumar los pagos a la deuda externa y a la deuda interna, porque también tenemos deuda acá adentro. ¿Está? Entonces, como nuestro Estado no es un Estado eficiente, no es un Estado que digamos, a lo largo de los años, los diferentes gobiernos se hayan controlado a la hora de gastar y le dimos a la rosca del gasto y no fuimos, y hoy estamos pagando todas las consecuencias. ¿Se entiende? Entonces, está muy bonito darle un derecho a una persona, darle derecho a otra persona, dar vivienda acá, dar vivienda allá, pero la realidad es que alguien lo está pagando eso gratis no lo es, y lo estamos viendo ahora. Seguramente alguno de ustedes está viviendo en una casa en un IPAB, por ejemplo, una casa de IPAB. ¿Qué es una casa Y es, ¿perdón? ¿Qué es una casa de pub? La Una casa casa de del esas que te gobierno. tocan. La casita de barrio, ATR siempre. La casita de barrio, exactamente. Seguramente ustedes están viviendo eso. Y esa casa en realidad, fíjense que son casas muy baratas de pagar en cuota, pero esa casa en realidad, hacerse una casa, vale muchísimo más de lo que ustedes pueden llegar a pagar en cuota. Bueno, pero eso es porque tiene un destino social, porque ayuda a las personas, justamente el gobierno ayuda a las personas con dinero para que las personas puedan tener una casa mínima digna, ¿está? Que no sea un rancho, unas chapas y ahí más o menos te manejes. No, que sea una casa donde las personas vivan como personas, como seres humanos.
Y lo cual está bien, no está mal. Pero entonces, volviendo al origen de tu discusión, Camila, ¿por qué el Estado cobra tanto impuesto? Porque gasta en consecuencia. ¿Se entiende, Camila? Es decir, gasta muchísimo dinero en consecuencia. Si nosotros miramos lo que gasta por año este Estado, no tiene nombre. Es más, en este preciso momento de la pandemia, que por eso estamos teniendo estas clases de esta forma, fíjense que el Estado está pagando, está ayudando a muchas empresas a pagar el sueldo. Sí. Bueno, y este No solo dinero eso, sino que a las personas también. Sí, y a muchas personas. Claro, y ustedes dirán, y entonces, ¿y por qué no van digamos, pero el Estado no puede imprimir más pesos si todo es un papel? ¿Cuál es la historia? Se evalúa la moneda. Sí. Claro, ¿Perdón? se evalúa la moneda. Entre Se más evalúa billetes la hay, moneda. más devaluada la moneda está. Perdón, cosa que el Estado está haciendo en este momento, ¿eh? El Estado está imprimiendo como loco, está devaluando. Lo que pasa es que como la cuestión del mercado está medio parado por la cuestión del coronavirus, no estamos viendo las consecuencias de emitir descontroladamente. Pero esperen que pase el coronavirus, esperen, porque esto va a pasar, ¿eh? Esperen que pase y van a ver que esto se descontrola. ¿Está? Chiquito, me quedan 2 minutos 20. No quiero perder más tiempo en esto. La lógica Lugani, ya que estás haciendo así con las manos, sí, va a explotar todo, va a volar todo, pero no va a ser tan así. Pero la lógica es que, a ver, el Estado liberal es un Estado que justamente lo que trata de evitar es intervenir en el mercado, lo fundamental es intervenir en el mercado, ¿está? Esto lo vamos a continuar la semana que viene. El jueves que viene, a las 10, vamos a tener la próxima reunión, ¿está? Para todos, presten atención, estén atentos. Yo les dejo el link. Camila, fíjate, ¿qué problema tuviste vos? Al final te conectaste con la computadora. No, me conecté con el celular, pero no sé por qué no se podía escuchar. Bueno, no sé. A ver, capaz que algo pasó. Avísenle al resto de los chicos a ver para que se conecten, porque me llama la atención Toldito, me llama la atención los otros chicos como Winchul, por ejemplo, o se me fue el nombre. Están todos durmiendo, decís vos. Bueno, Leos sé que está en el campo, bueno, ese es un caso especial, pero el resto se puede conectar tranquilamente. ¿Está? Chiquitos, voy a dejar el video por si algo no se entendió. ¿Está? ¿Hay que hacer una consigna o no? Sí, yo ahora voy a habilitar. Yo voy a habilitar. Cuando yo les habilite, ustedes empiecen a trabajar en el nuevo trabajo práctico. ¿Está? La 11 y la 12 consignas la hacemos de la clase pasada. Eso ya habíamos dicho que se hicieran, Camila. Pero no las podemos entregar. Ah, bueno. No se hagan drama. Yo ahora lo veo y lo habilito y veo a ver qué pasó con eso. ¿Está? Bueno, dale. ¿Listo, chiquitos? Listo, Que les profe. vaya Chao. muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima.